Vamos a continuar con el curso de emergencia psiquiátrica y vamos a hablar acerca del manejo de la conducta violenta en la guardia. Vamos a analizar que los pacientes pueden presentarse con una conducta violenta manifiesta desde el inicio de su presentación, de su arribo a la guardia, o bien desarrollar una conducta violenta a lo largo de la evaluación, del tratamiento. En esta diapositiva vemos lo que sería el recorrido, el protocolo recomendado para el manejo de los pacientes con conductas violentas. Inicia con un examen visual breve, un diagnóstico rápido de la situación. Vamos a enfocarnos en eso. El primer paso entonces, frente a un paciente con conductas violentas manifiestas o conductas violentas de riesgo, es analizar la situación, hacer un diagnóstico de la misma. Y tenemos aquí un listado de pacientes, desde los pacientes tranquilos pero con factores de riesgo que pueden ponerse violentos. Segundo punto sería un paciente agitado, nervioso, agresivo, enojado, que puede o no tener indicadores de violencia inminente, o sea que puede volverse violento activo con inmediatez, o bien el paciente que ya tiene una conducta violenta manifiesta, y lo vamos a ir analizando. Para empezar, el paciente que está tranquilo pero tiene factores de riesgo. Son pacientes que tenemos que prestar atención porque pueden volverse violentos de un momento para el otro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en la evaluación en la guardia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar conducta violenta? Bueno, el más importante de todos es tener una historia anterior de violencia. Haber tenido conductas violentas en otro momento de su vida, especialmente si fue hace poco o si la violencia viene aumentando. También si ha sido víctima o testigo de abuso de violencia en la infancia. Otros factores de riesgo son cuando hay una ruptura en las redes sociales, hay situaciones estresantes o falta de apoyo profesional o familiar, social, situaciones de crisis en las convivencias. A nivel epidemiológico, la violencia manifiesta es más común en los varones jóvenes con estatus socioeconómicos bajos y también con niveles educativos bajos. También tenemos que tener en cuenta la asociación entre algunas enfermedades que aumentan los factores de riesgo para presentar violencia. Estas son enfermedades que pueden afectar las emociones y los comportamientos de los sujetos, y vamos a ver que sobre todo se trata de trastornos psiquiátricos o bien trastornos neurológicos con evidencia de daño cerebral. Otras condiciones que deberían hacernos sospechar que el paciente puede ponerse violento son las asociadas con drogas de abuso, con tóxicos, ya sea en situaciones de intoxicación, de uso o por abstinencia de los mismos. Siguiendo con el análisis de las sospechas de que el paciente puede ponerse violento, les voy a dejar algunas escalas que quizás puedan llegar a serles útiles para evaluar a pacientes en donde uno sospecha que puede haber en algún momento algún episodio de agresividad. Esta es la HCR20. La escala de Plutchik es sencilla también porque es de autollenado. La escala de agresividad manifiesta es una estrategia de medir una manera de evaluar al paciente que es muy característica en la psiquiatría. Digamos, medir el nivel de la agresividad de acuerdo a si es verbal, hacia objetos o hacia personas. Siguiendo entonces con la presentación de nuestro paciente, puede estar tranquilo pero con factores de riesgo, que es el que vimos recién, o puede estar enojado, agresivo
que lo llamamos agitado, inquieto, y a ese paciente deberíamos evaluar si tiene indicadores de violencia inminente, es decir, con más riesgo de volverse violento de forma manifiesta. ¿Cuáles son los indicadores de violencia inminente? Bueno, son cambios en el tono de la voz o en la velocidad de la voz. Acá generalmente se trata de elevar el tono de voz, pero a veces también disminuir el tono de voz bruscamente también puede llegar a ser un signo de violencia. Utilizar sarcasmo, insultos, malas palabras, cuestiones de inquietud psicomotriz, deambular, que el paciente no acepta cumplir con nuestras recomendaciones, por ejemplo, los pacientes que no aceptan sentarse o que no aceptan ningún tipo de acercamiento por parte de profesionales de la salud, del personal de salud. Signos físicos como señalar, agitar los puños, apretar las mandíbulas. Digamos que a medida que la violencia se hace cada vez más inminente, es mucho más sencilla de reconocer, más sencilla para todos, que uno identifica claramente si se pone violento hacia objetos, rompe cosas, golpea puertas, adopta una postura de defensa o de ataque, o bueno, busca objetos como para arrojarlos, utilizarlos como armas. Siguiendo con nuestro diagnóstico rápido de la situación, vimos ya los pacientes tranquilos pero con factores de riesgo, los agitados que podían ponerse violentos o no, y los pacientes que siguen son los que efectivamente están desarrollando una conducta violenta. Aquí hay que hacer una gran diferenciación entre los que tienen una conducta violenta proactiva y una reactiva. Reactiva es en respuesta a estímulos, característicamente es un paciente desorganizado o con una reactividad emocional muy alta, con claramente signos de desborde. Y proactiva o predatoria es una violencia fría, como con un objetivo claro, no tanto de una forma desordenada, impulsiva, sino sino un sujeto que con frialdad y por su decisión, por su voluntad, está ejerciendo un daño sobre algo, sobre alguien. Este caso, la agresividad, la violencia proactiva, no tiene tratamiento médico, es muy importante detectarla. Así que nosotros nos vamos a centrar en la reactiva, que es la más común que llega a la guardia o que se manifiesta en la guardia. Y nuestro diagnóstico de situación tiene que ser capaz de detectar a grandes rasgos si tiene un origen orgánico, por ejemplo en un paciente con delirium, si se trata de un paciente en un síndrome psicótico, intoxicado o abstinente por sustancias o de otro tipo. Bien, entonces seguimos con el siguiente paso en nuestro algoritmo, nuestro manejo, que digamos es del examen visual breve, el diagnóstico de la situación, ¿no? Lo que acabamos de hacer, y detectando la condición del paciente, vamos a ver otras cosas que hay que detectar. Lo siguiente que tenemos que detectar, además de la condición del paciente, es la del ambiente. Digamos, hasta qué punto está en riesgo nuestra seguridad, primero que todo, la de nuestros compañeros, la del paciente y la del ambiente también. En uno de estos pacientes que vimos que ya sea que esté con factores de riesgo para presentar violencia, que está agitado o violento, lo primero que tenemos que hacer es avisar, nunca quedarse solo evaluando al paciente, sobre todo no encerrarse con el paciente, eso es muy importante, no entrar en una habitación en donde sea sencillo bloquear las entradas. Es importante que tanto el profesional como el paciente tengan acceso sencillo a la salida.
dentro de lo que sería el diagnóstico de situación y de la evaluación de los riesgos, lo primero que hay que detectar es si el paciente tiene armas o no, o si tiene algún objeto que pueda ser utilizado como arma encima o al alcance de su mano en el ambiente, ¿sí? Todo esto es muy importante porque si se detecta, si uno percibe una situación de riesgo, de peligro para uno o para sus compañeros, no debería seguir adelante con la evaluación. Primero, tiene que reducirse ese riesgo, sobre todo si el paciente está armado o si tiene un objeto que puede ser utilizado como un arma. Entonces la evaluación debería detenerse y el protocolo pasa a primero a una asistencia por el equipo de seguridad o por las fuerzas de seguridad. A todo esto hay que prestarle mucha atención a las sensaciones que tienen los profesionales que están atendiendo. Esto, digamos, es una información muy valiosa a la hora de evaluar el riesgo. Esto de controlar las emociones que uno está sintiendo, los psiquiatras en muchas oportunidades lo llamamos monitorear la contratransferencia, lo que uno está sintiendo, para tratar de evitar actuar de una forma impulsiva, automática, sino tener en cuenta lo que uno está sintiendo que nos dé información también para analizarla dentro del diagnóstico de la situación. Otra cosa a la que tenemos que estar atentos es que frente a situaciones de violencia es muy habitual que uno esté nervioso y que lleve adelante algunos de estos mecanismos de defensa, que pueden ser bastante peligrosos. Y es mucho más sencillo de manejarlos cuando, cuando uno está acompañado y puede estar monitoreando también las sensaciones de otras personas y revisando las situaciones de riesgo mientras se llevan adelante y también cuando éstas terminan. Muy bien, hicimos lo que se llama un diagnóstico de situación rápido, evaluamos el peligro, hicimos un diagnóstico rápido del tipo de violencia y lo que continúa es la intervención que vamos a hacer, el manejo y los niveles de contención que vamos a intentar llevar adelante con estos pacientes. El primer modelo de contención es el ambiental. Es el lugar que recibe a los pacientes, que digamos tiene algunos elementos disuasivos de situaciones de violencia, como por ejemplo la presencia del personal de seguridad, los acompañantes de los pacientes, como un ambiente de contenedor, también un ambiente seguro en donde los accesos estén sencillos, donde hay consultorios asignados para manejar estos casos, con la presencia de personal, pero sin excesos, sin que haya demasiadas personas obturando la posible asistencia de los pacientes. Entonces, el primer nivel de contención es el ambiental y el ambiental es como que se organiza de forma casi que automática. Está, digamos, dado por el ambiente. El segundo nivel de contención es lo que sería la intervención verbal, una desescalada verbal. Y esto lo vamos a intentar solamente si el paciente no presenta una conducta violenta o si en nuestra evaluación rápida esa conducta violenta no se debía ni a una cuestión orgánica, ni a psicosis, ni a una cuestión relacionada con sustancias. O sea que si el paciente tiene una conducta violenta y nosotros interpretamos que es por un síndrome psicótico, orgánico o tóxico, en esos tres casos no vamos a intentar la contención verbal. Sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puede llegar a ser bastante peligroso.
Bueno, acá repasamos un poco cómo sería algunas técnicas relacionadas con los modelos de contención verbal. Básicamente hay que tratar de buscar, de generar una alianza, un vínculo rápido con el paciente, hacer alianza en relación a los objetivos del paciente, que muchas veces está descompensado por un objetivo específico relacionado con sus necesidades de atención de salud. Y en ese sentido hay que intentar reasegurar al paciente poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Acá hay una lista de opciones de ejercicios también, como una técnica conductual para reducir los niveles de agitación. Bueno, siguiendo con lo que sería la intervención verbal, empieza con identificarse, tratar de generar un ambiente calmo, con poca gente, que no sea persecutorio, pero recordando que uno no tiene que estar solo tampoco. Es muy importante evitar acusaciones al paciente, cosa que en realidad es bastante común, como al estilo usted no puede estar haciendo esto, o este no es el lugar, o quién piensa que es para generar eso. Hay que tratar de bajar límites, pero sin confrontar, sin llevar la contra al paciente, cosa que es algo difícil de hacer, pero si tenemos en claro nuestro objetivo de escuchar y tratar de encontrar el desencadenante que llevó a esta situación y tratando de llevar hacia el paciente este deseo de ayudar y de mostrarse eh, con opciones y claro como para brindar ayuda, bueno, eso en ocasiones es útil. Eh, es importante también remarcar al paciente que esta ayuda, esta aproximación que estamos teniendo es para ayudarlo a él, para controlarse, para que no genere un daño del que se pueda arrepentir. Una técnica muy útil que usamos bastante en psiquiatría es darle un feedback al paciente de lo que está pasando y de lo que genera. Mire, la verdad, con esto está generando eh, mucho daño a otras personas, está gritando, no creo que usted quiera generar eso, la verdad que lo que... O contarle cómo nos está haciendo sentir, la verdad que me está generando miedo, puede dejar eso, por ejemplo, si estuviera con algún elemento en la mano, puede dejar eso. Es como una aproximación posible, ¿no? Bien, vamos a seguir con los modelos de contención. Vimos el ambiental, que era casi que automático. El modelo de contención verbal, que se puede hacer en algunos casos. Y el modelo de contención farmacológica debería hacerse prácticamente siempre y lo antes posible. Nos conviene que el paciente esté eh, sedado con una medicación que lo pueda tranquilizar, sobre todo si esta escalada va a llegar a niveles de violencia que requieran que tengamos una intervención especial, que es el nivel de contención física. Entonces, en ese caso, nos conviene que el paciente esté lo más sedado posible, pero sin llegar a niveles riesgosos. Así que siempre y lo antes posible, una vez que uno tenga algún tipo de alianza o algún tipo de ida y vuelta con el paciente, una posibilidad es ofrecerle medicación para que tome vía oral. Algunos pacientes se niegan o algunos pacientes aceptan, pero a regañadientes, y nos conviene que tenga una distribución y una absorción rápida, y por eso muchas veces se eligen las vías de administración de medicación dispersable en la boca o gotas, ¿sí? Y una cosa muy importante es que si el paciente está tomando un medicamento, un psicofármaco, algún tipo de sedante,
y nos conviene utilizar las dosis de esos mismos medicamentos que sabemos que son relativamente seguros y bien tolerados, y vamos a usar refuerzos de esa medicación habitual. Ahora, si el paciente no está tomando un medicamento o no sabemos si está tomando algún tipo de medicamento sedante, entonces tenemos que basarnos en nuestro diagnóstico de situación y nuestro diagnóstico rápido de tipo de violencia. Si esto sospechamos que se trata de un paciente con delirium, vamos a utilizar dosis más bien bajas de antipsicóticos. Si pensamos que se trata de una intoxicación con estimulantes o de una abstinencia de sedantes, entonces vamos a elegir benzodiazepinas. Si sospechamos que en realidad se trata de una intoxicación con un sedante, que a veces dosis bajas de sedantes, benzodiazepinas, alcohol, pueden generar pacientes excitados, entonces, si es posible, en esos casos también se pueden utilizar antipsicóticos, lo cual a veces no es tan sencillo de identificar una cosa de la otra. Si el paciente tiene un síndrome psicótico, muchas veces se utilizan antipsicóticos con o sin benzodiazepinas. Y un dato muy importante a tener en cuenta: si no tenemos diagnóstico claro o algún diagnóstico presuntivo del síndrome, de dónde viene la violencia, vamos a tratar de elegir las benzodiazepinas, porque la combinación de antipsicóticos con estimulantes, si el paciente está tomando algún tipo de estimulante o si está con abstinencia de un sedante, utilizar los antipsicóticos puede llegar a ser peligroso. Así que si no sabemos, nos conviene utilizar benzodiazepinas. Bueno, acá les dejo una tabla de medicamentos que usamos habitualmente en las guardias cuando el paciente acepta la vía oral. Y de nuevo, si no estaba tomando un medicamento, podemos utilizar alguna de estas opciones. Muy habitualmente 2,5 o 5 miligramos de olanzapina, teniendo en cuenta, por supuesto, la seguridad del paciente, que no tenga contraindicaciones. Otra cosa que usamos habitualmente es la quetiapina en una dosis de 25 miligramos. O bien benzodiazepinas. Acá tenemos algunas dosis posibles. Bueno, si el paciente no acepta la vía oral o si el paciente permanece agitado, violento, o si vemos que esto desarrolla una escalada que es necesario utilizar la contención física, bueno, digamos que la vía intramuscular va siempre acompañada de la contención física. Es muy peligroso utilizar la vía parenteral a la fuerza y en un paciente que no está contenido o que no queda contenido físicamente. Así que esto, digamos, debería ir acompañado del próximo paso que vamos a estudiar, que es la contención física. Y las opciones más habituales que manejamos en las excitaciones psicomotrices es la utilización, como vimos, de benzodiazepinas o de antipsicóticos, que son, como vimos, digamos, decisiones que hay que tomar en relación a la seguridad del paciente y al diagnóstico presuntivo. Y un dato importante para tener en cuenta es que lo más habitual es utilizar haloperidol con lorazepam, que son medicamentos que además se pueden combinar en la misma jeringa y dar en una sola aplicación intramuscular. Bueno, el manejo del cuadro de violencia termina con el paciente una vez contenido, con la disminución del riesgo de violencia,
con un diagnóstico más específico de la situación y del cuadro que lo llevó a tener esa conducta, un tratamiento más específico, fundamental el registro en la historia clínica, digamos, desarrollar cada paso que se llevó adelante, el tratamiento adecuado, neurológico, psiquiátrico, las interconsultas, todo, digamos, por escrito, y llevar adelante reuniones de análisis de la situación, de revisión de oportunidades de mejora, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó que ha sido positivo y lo negativo de cada una de estas situaciones, y también brindar un espacio posible de, bueno, de análisis también de cómo está cada uno, cómo se siente cada uno de los participantes de estas situaciones que son muy movilizantes en las guardias. Eso es todo, muchas gracias por participar. Cualquier duda nos escriben. Muchas gracias.